Y ya. En esta jornada nos está acompañando Julio César, que está por ahí. También va él a ayudarnos en este encuentro. Bueno, ustedes ya lo conocen y él es mi esposo y sí estamos aquí en la misma casa, solo que estamos en otra compu. Ok. También nos está acompañando, creo que, no sé, María José, y si no, pues ya mismo vendrá. Hoy lamentablemente no nos puede acompañar Vero y Gabriel porque hoy falleció la abuelita de Vero y pues justo coincidía con la misa y todo eso, entonces lamentablemente por esa situación no nos va a poder acompañar. Bueno, entonces en honor al tiempo y para avanzar todo lo que teníamos previsto, vamos a empezar. Eh, Antes de darles la palabra, o sea, recordarles, ¿no? Este proceso de adaptación con la figura de la plantita nos va a ayudar en cierta manera a reencontrarnos con nosotros mismos, a nuestros hijos como familia, en este nuevo rol o en este nuevo ambiente educativo. Y al final la idea es que tengamos como producto de este taller nuestra propia propuesta de aprendizaje para cada uno de nuestros hijos o también visto de una manera familiar. En las 2 primeras semanas, que era el jardinero y la semilla, la idea era que ustedes se vayan reconociendo en su nuevo rol de educador. Muchos de ustedes me preguntaban, ¿y qué significa esto de ser mentor y no ser profesor? Es que le voy a traumar a mi hijo, decían. Muchas de sus preguntas en la etapa anterior también iban en la línea de no me siento capaz, no sé si luego pueda dar todo lo que se necesita de mí, no sé cómo hacer para no perder la conexión con mi hijo. Justo estas 2 lecciones respondían a esas preguntas. Yo no quise hacer una charla luego o un video respondiendo a esas preguntas porque dije, eso lo voy a responder desde mi vivencia o desde mi visión, y lo importante es que ustedes mismos descubran eso de acuerdo a su propia realidad, a su propia vivencia y a sus propios hijos también. Entonces, espero que en estas 2 semanas hayan podido ir resolviendo esas dudas que tenían de seré capaz, de cómo lo voy a hacer, de qué significa esto de guiar y acompañar. Estas diferencias entre enseñar y aprender. Entender que un profesor, la misión a la final es de enseñar. Yo les decía que yo fui profe 17 años y mi objetivo era enseñar. Yo tenía que enseñar ciertos contenidos, intentar sí, cumplir con ciertos requerimientos y enseñar. Y eso no significaba que mis estudiantes, por más que yo haya querido, aprendan todo lo que yo hubiera querido. De los 30 que habían, tal vez algunos aprendían al mismo ritmo, otros más rápido, otros tal vez no. Como papá, mi objetivo no es tanto enseñar, sino acompañar el aprendizaje de mis hijos y buscar recursos o el ambiente para que ellos aprendan. Entonces es otra lógica, la de buscar el aprendizaje más que la enseñanza. Y eso espero que lo hayamos logrado ver más claramente en estas 2 semanas con estas lecciones. La otra era, en la segunda semana también era el de verle a mi hijo desde su singularidad, desde la unicidad, no sé si existe esa palabra, de cada uno, sus ritmos, sus pasiones, su temperamento, su forma de ser, y que lo vayamos aceptando tal cual y amando en todas esas cositas que incluso no habíamos caído en cuenta. Por eso era esta imagen de la plantita que les llegó. Y eso eran estas 2 semanas. Entonces se supone que estamos hasta ahí. Algunas se han adelantado un poco, pero la idea era hasta ahí. Entonces, para empezar, yo quisiera escucharles a ustedes, a algunos de ustedes, alguna retroalimentación, algún testimonio, alguna cosita que quieran compartir del aprendizaje de estas 2 semanas en su proceso. ¿Ok? Entonces, si quieren, pueden igual escribir en el chat o ir levantando la mano, o solo le desbloquean a su micrófono y comparten, ¿ok?
Buenas noches, somos Alejandro y Marisol. Realmente las actividades de estas 2 semanas resultaron muy interesantes. Dentro de mi desarrollo profesional, también soy docente universitario. Y como decía Fabiola, normalmente uno tiene esta, entre comillas, esta misión de enseñar, pero es realmente yo digo lo contrario, ¿no? El objetivo debe ser que los chicos, los estudiantes aprendan. Y realmente me ha ayudado esto porque he podido mirar que ese es el objetivo realmente, en que mis hijos aprendan. Nosotros no vamos a estar para enseñarles, digamos así, nada, sino para acompañarles, obviamente, a que puedan aprender. Creo que eso es lo fundamental. Esta actividad también de la plantita nos ha gustado mucho. Nosotros tenemos 6 hijos y efectivamente los chicos son distintos, todos son diferentes. Y ahí, yo digo, el Señor un poco nos va ayudando a ir descubriendo en cada uno de ellos sus virtudes, sus defectos, sus fortalezas, sus habilidades. Y pienso que realmente para nosotros ha sido una muy grata experiencia el resolver, digamos así, estos 2 temas y estamos realmente contentos. Estamos contentos porque pienso que esto nos va a ayudar a que los chicos puedan realmente aprender el objetivo. ¿Sí? Que no reciban y reciban y reciban y a la larga se queden cero, sino que ellos a través de ser protagonistas de lo que a ellos les gusta, de lo que a ellos les interesa, pues efectivamente puedan aprender. Creo que esa ha sido la experiencia nuestra. Qué lindo, muchas gracias. Gracias, Fabiola, por el espacio. Creo que yo soy nueva, no sé de los que estamos aquí cuántos somos nuevos y cuántos ya son antiguos y ya expertos como Fabi, pero pues en este tiempo que estuve revisando el material, creo que ese homeschool va a ser más para mí que para mis hijos. Me he propuesto aprender este año de Julián. Julián tiene 14 años, entra 10º. Vamos a ver cómo nos va con el tema dirigido. Él está muy emocionado porque va a hacer muchos proyectos y porque dice que le encantaría trabajar en muchas empresas que hagan computadoras. Entonces yo, espérate, hijito, que la que está un poco lenta soy yo. Espérame, ya te cojo el ritmo. Entonces creo que soy yo la que va a aprender este año del Juli, ¿no? Eso. Esta idea de que cómo entramos como profesores o como aprendices es importante, o sea, entender que todos somos aprendices es mucho más enriquecedor y también nos quita un peso enorme de encima, ¿no? Porque no es que lo tengo que saber todo, todos estamos aprendiendo. Entonces, gracias por eso. Jonathan, Chisa está levantando la mano. Sí, quería decir que la experiencia fue muy enriquecedora, ¿no? A nivel interno, fue muy interesante. Y sobre todo me gustó que fue muy concreta, ¿no? No es nada de cosas de ambigüedades por las nubes de conceptos, sino aplique esto a sus hijos. Y yo hice algunas notas que resultaron muy concretas y prácticas. Por ejemplo, me he notado que con mi hija no me esfuerzo mucho por saber quién es y que debo empezar a ver las series que me parecían cursis de adolescentes con ella. Le va a encantar que vea eso con su padre. Con Misael, que a veces me esfuerzo por cambiarlo para que no sea como es, porque es un poquito inquieto, a veces un poquito, no tan, es medio atolonrado, entonces me anoté a respetarlo más. Y al pequeñito, me doy cuenta que a veces trato de que sea como yo, entonces dice aquí como soltarle más para que se sienta él más seguro. Entonces, cada parte, cada ejercicio tenía cosas concretas de cómo tratar esto, ¿no? Cómo llegar a respetarlos. Me encantó todos los ejercicios, en verdad. Gracias. Gracias, Jonathan. Tengo a Luis García. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Voy a intentar prender mi cámara, pero la señal, nosotros vivimos en Sucumbíos, entonces la señal se ralentiza bastante encendiendo la cámara.
¿Qué tal? Buenas noches. Para mí sigue siendo una sorpresa, aprendizaje continuo. Yo tengo la experiencia de ser formador por competencias laborales, entre una de las actividades que hago. Entonces, para mí, y eso lo hago desde hace ya más de 15 años. Entonces, nosotros sí estamos claros de que si alguien tiene que ser competente, nosotros tenemos que comprometernos con su aprendizaje. Y siempre rescatamos las experiencias y los saberes previos de las personas. Pero ahora en esta cuestión del homeschooling, me di cuenta de que esta era una faceta diferente u otra esfera de la vida que no había pensado cuando volteaba a ver a mis hijos, porque uno dice, bueno, ok, yo puedo rescatar las experiencias en un adulto, puedo utilizar principios de andragogía y demás, porque ya es una persona que tiene experiencia, ¿no? Pero un niño o una niña, en mi caso, de 6 años y un chiquito de 3 y medio, de repente dices, cierto, ¿no? También tienen experiencia, aunque tengan 6 años o tengan 3 años y medio, eso no descuenta la experiencia que ya tengan a esa edad, y era algo en lo que yo no había caído en cuenta, ¿no? ¿Crees que la experiencia la tienen los adultos y puedes construir en base a esa experiencia aprendizaje? Eso para mí fue como un gol, tratando a mis hijos, no minimizando la experiencia que ya pueden tener o las cosas sobre las cuales se puede construir algo, por un lado, ¿no? Y por otro lado, cuando estaba yo, bueno, nosotros nos incorporamos hace poquito, estamos bastante atrasados en cuanto a materiales, pero estaba yo revisando el tema del juego, y también para mí fue sorprendente, ¿no? Este tema de que el juego es serio para los niños. Y es verdad, yo estaba viendo a mis hijos jugar y ahora entiendo por qué pelean cuando juegan, porque el juego para ellos es absolutamente serio, ¿no? Es una cuestión, sí, exagerada, digamos, de vida o muerte para ellos. O sea, tienen sus propias reglas, tienen sus propias cosas. Se enoja porque no respetan sus reglas que ni siquiera han hecho explícitas entre ellos, ¿no? La niña cree que porque ella piensa que hay ciertas reglas que no hace explícitas a su hermanito menor y hace otra cosa, pelean. Entonces yo digo, sí, claro, el juego es absolutamente serio para ellos, es casi de vida o muerte. Y entonces los veía yo jugar y digo, por eso pelean. Y también eso después también me hizo pensar en esta cuestión del orden y de la disciplina, porque uno dice, el juego, o pensaba yo que el juego era algo absolutamente nimio, trivial, viéndolo como el adulto, ¿no? Y entonces efectivamente uno les dice a nuestros hijos, deja de hacer eso porque vamos a hacer algo importante, ¿no? No lo dice uno así, uno piensa que lo que uno quiere que hagan es importante. No lo hace explícito, no dice, quiero que hagas esto porque para mí es importante. Dice, esto es lo que tenemos que hacer porque es importante comer, porque es importante cepillarse los dientes, porque es importante un montón de cosas, ¿no? Para uno. Y los interrumpe en una actividad que es de vida o muerte para ellos, como es el juego, ¿no? Que es súper serio, es súper intenso, es súper comprometido. Y esas cosas a mí me saltan en cuanto a la disciplina, ¿no? Cómo no interrumpirles ni minimizarles la importancia y decir esta cosa no es importante, hay otras cosas que sí son más importantes para mí o para nosotros, e interrumpir esos procesos de juego para formar horarios, para disciplinar, para meter otro tipo de cosas, ¿no? Eso me dejó pensando. Ok, muchas gracias, Luis. Y bueno, Luis se adelantó un poquito a lo que viene después. Acuérdense que esta semana será el tema 1 y el tema 2, y el tema del juego en realidad está en la lección 3, pero no importa porque eso es lo que vamos a introducir en esta jornada, y es importante rescatar de ahí que a veces nosotros les decimos a nuestros niños, bueno, a ver, deja de jugar, deja de divertirte porque ahora tenemos que ir a estudiar o ahora tenemos que ir a aprender, y entonces damos el mensaje a los niños de que estudiar o aprender o comer o esas cosas que a veces toca hacer no son divertidas, y tenemos esa idea estructurada o de
no sé, pues de nuestra programación anterior, de que el aprendizaje no puede ir de la mano de la diversión o del juego. Y eso es una de las cosas que tenemos que ir reaprendiendo y desaprendiendo de nuestra programación anterior, y que es justo lo que vamos a empezar a hacer en estas semanas. Entonces, gracias Luis también por eso. Y ahora tenemos a Johnny y Jenny. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Ya. Sí, a ver, qué importante del ejercicio que trabajamos, empezando por la parte de conocernos a cada uno, que pues descubrimos cosas que estaban allí guardadas, que creo que eso era parte del objetivo, ¿no es cierto? Para poder ver, y no sé si sanar, mejorar o establecer un plan de, por lo menos, conocernos y en base a ese conocernos, ver cómo podemos ser los jardineros adecuados de esta semilla. Y la segunda parte que nos ha gustado mucho es empezar ya a poner en práctica el enseñarles a las nenas, ¿sí? Yo ya fui profesor universitario por varios años y cuando veía a mis nenas decía, o a las profesoras de mis nenas, yo decía, eso sí no lo voy a hacer en mi vida. Ya estar allí con 20 niños, tratando de enseñarles algo, me parecía un reto de esos muy altos para mí. Ya dije, eso no va para mí, en mi caso. Pero ahora que lo estamos poniendo en práctica con las nenas, hoy, por ejemplo, conversamos con Micaela de 8 años sobre cuántica, ¿sí? Y terminó Micaela a su nivel entendiéndolo muy bien lo que era un átomo y los componentes de un átomo, y después a la mamá le empezó esa conversación muy amena con ella. Y hacemos lo mismo cuando hablamos de que, mira, quisiera, no sé, de este país, o la tía está por otro lado, veamos en dónde está y lo ubicamos. Y creo que eso es parte de nuestro proceso de desescolarización primero, y de empezar con las nenas a que aprendan en medio de cualquier cosa que se nos presenta, sea en la cocina, o sea en un mapa, o sea hoy hablando de física cuántica. Entonces, eso nos pareció una experiencia importante. Ok, muchas gracias Johnny y Jerry por compartir. No sé si es que hay alguien más, todavía tengo tiempo para una persona, familia más. Quería ver si podía conversar. Gracias. Buenas noches con todos. Espero que todos estén muy bien. Yo les comento un poco, para mí creo que en mi historia es mucho más fácil el poder mirar al otro y no mirarme a mí. Entonces, es el ejercicio de poder mirarme a mí como mamá, como mujer, y cómo eso va a repercutir en todo esto del aprendizaje de mis hijos, me pareció súper enriquecedor. Me parece que es algo muy interesante y que uno tiene que poder encontrar cuáles son sus habilidades y cuáles son sus dificultades. Y en base a eso, también saber hasta qué punto vas a lograr poder hacer las cosas y hasta qué punto vas a necesitar un poco más de ayuda o de investigar un poco más. Entonces eso me pareció súper interesante, y esto de romper mucho, yo digo, como un disco que tenemos de lo que creemos que es la educación. Entonces ese romper, por más que yo sí creo en una educación distinta, sigue siendo difícil en mí esto de que existe un horario súper estructurado, de que exista tal de tema a seguir y demás. Es como difícil todavía romper esos esquemas en mí. Y también pude mirar esto de los temperamentos que comentaste, Fabi, que me parece súper interesante, porque pude entender un poquito más por qué con algunos de mis pequeños, yo tengo 3 niños, se me es más fácil realizar estos momentos de conexión, y por qué con otros se me es más difícil, y por qué el temperamento muchas veces chocamos tanto. Entonces, poder comprender a mis hijos y sobre todo comprenderme a mí ha sido algo súper lindo, y siento también por otro lado que es un camino largo por andar, porque en 2 semanas no he visto nada de lo que realmente es.
Y eso de las inteligencias múltiples es una locura, o sea, realmente rompe con todos los esquemas. Yo soy psicóloga educativa y es más, a mí me tomaron una prueba de evaluación para practicar entre todos. Y claro, o sea, imagínate lo que es evaluar a tu compañero de clase y darte cuenta que su coeficiente intelectual de él es bajo. Es una locura y como de todo eso te etiqueta a ti como ser humano. Y lo que hablaba ahí en esta eh, conversación con la persona, ¿no es cierto? Con Gardner, él justamente decía eso, ¿no? Que el coeficiente intelectual te limita en absolutamente todo. Entonces, qué importante es poder conocer nuestras habilidades y saber las habilidades también de nuestros hijos y querer desarrollarlas y aceptarlas y amarlas. Eso. Muchísimas gracias, María Laura. Y retroalimentando un poco eso para recordar, en este camino que vamos a emprender, siendo más conscientes de nuestro rol educador, porque el simple hecho de ser mamá o papá ya nos hace educadores. Vayan o no vayan a la escuela, yo les sé decir, el principal responsable de la educación de los hijos siempre es el papá y la mamá. Pero también hay que entender que a veces cuando nos volvemos mamá y papá, nos volcamos a ese rol y nos olvidamos de nosotros mismos. Y para poder ser la mejor mamá del mundo, el mejor papá del mundo, lo primero es estar bien uno mismo. Entonces, recordar esto de la escalerita, ¿no? Primero yo, después mi pareja, si es que tengo pareja, si es que estoy casada, pues después es la pareja y después son los hijos, mi rol de crianza y mi rol de educador. Y después está todo el trabajo y lo laboral. Eso que vimos en el taller anterior, esto del tema de un poquito priorizar, ¿no? Es difícil, siempre nos estamos olvidando, entonces recordar eso. Bueno, tengo dos manos y con estas dos manos que están ahí acabamos esta parte para introducir luego el siguiente taller. Entonces tengo a iPhone, no sé quién es iPhone, y luego Darío, María Augusta. Bueno, y alzó la mano ahorita Ricardo, ya, y con ellos terminamos esta sección, ¿ok? A ver, iPhone. Perdón, muy buenas noches, soy Rita Romero. Bueno, yo en primer lugar quería participar porque aunque yo empecé tarde, no inicié luego que ustedes ya creo que habían empezado la etapa de discernimiento. Entonces yo quise empezar desde ahí a revisar toda la documentación, los videos, todas las recetas que te hacen a nosotros mismos. Entonces, yo quería dar las gracias porque a mí me pareció, desde el principio, reafirmé la opción que estoy tomando, porque no es solo ir y elegir una escuela y nada más. Esto es una cuestión de crecimiento personal, una cuestión de crecimiento familiar, que va al fondo, ¿no? De lo que sentimos, de lo que queremos dar a nuestro hijo y nosotros mismos, lo que tenemos que de cierta forma, ver nuestros errores y mejorar por ellos y ayudarlos y guiarlos. Entonces, a mí me gustó muchísimo el empezar todo, no importaba que estaba un poco retrasada, porque a mí incluso algunas lágrimas me sacó el proceso de discernimiento con las preguntas que se planteaban. Y eso me hizo llegar hasta la parte de lo último que teníamos que ver a nuestro hijo como una planta. Y es verdad esto porque en el sistema escolar siempre tienen ellos su forma de aprender, su ritmo de aprender, y eso tenemos que también nosotros comprenderles a ellos para que darles esa seguridad y ese apoyo. Entonces eso me encantó muchísimo, todas las actividades, y me hizo de cierta forma verle a mi hijo como ese ser curioso que tiene su propio espacio, su propio gusto para aprender, y que en cierta forma a veces con las presiones lo hemos quitado, si se puede decir de cierta forma. Entonces eso era lo que yo quería aportar al grupo y agradecer, era la oportunidad. Justo creo.
Ok, Rita, justo creo que al final se colgó, pero creo que justo era cuando terminó. Gracias a usted también por el compartir y por el aliento que nos da. Darío y María Augusta. Hola, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Qué gusto ver que hay más personas como nosotros en este momento. Bueno, realmente nosotros nos unimos el día de hoy, así que estamos re nuevos, no hemos tenido tiempo de leer toda la documentación y todas las asignaciones que ya tienen ustedes avanzadas, lo que han logrado descubrir. Pero bueno, de todas maneras fue un momento de descubrimiento y yo quería compartirles un poco. Nuestro hijo se llama Tomás y tiene una capacidad diferente. Y la verdad es que luchamos mucho por encontrar una escuela en la que le acepten, porque nadie nos dio una mano realmente. Nadie nos dio una mano y en la última escuela en la que sí pudo entrar, nos sentimos como que nos estaban haciendo un favor. O sea, a pesar de que nos cobraban y toda la cuestión, nos hacían un favor dejándonos que Tomás estudie ahí. Y bueno, y fue esta presión de que tenga un lugar en donde estudie que nos ha hecho un poco aguantarnos todos el segundo, tercero y cuarto de básica en la que ya terminó este año. Y realmente nos dimos cuenta, escuchando y leyendo lo poco que hemos leído en este momento, nos dimos cuenta que eso no se merecía Tomás. Porque Tomás es muy dulce, muy bueno, muy bondadoso, muy inteligente aparte. Y él se merece más cosas. Y nos dimos cuenta el día de hoy que realmente nos hemos quitado un peso de encima como familia y volcarnos hacia Tomás como sus mentores y realmente entender que somos los únicos que realmente podemos enseñarle o manejar una experiencia muy única y que nos hizo ver que muchas veces aguantábamos cosas en el colegio, en la escuela, por temor a que nos nieguen la matrícula, que nos digan que ya no le van a aceptar. Que de hecho, les cuento una experiencia súper fuerte, que Tomás no podía estar en la escuela si es que no tenía una profesora sombra. Entonces nosotros teníamos que pagar el colegio, una profesora adicional, para que él le permitan estar en el aula de clase estudiando, supuestamente aprendiendo. Y obviamente nosotros también fuimos profesores y también puse a pensar que me di cuenta que como yo les quería enseñar a mis alumnos, era totalmente diferente a lo que me decía el pensum o me decía el currículum. Era de una manera mucho más experimental, de una manera diferente, con salidas de campo, con cosas que no tenían muchas veces supuestamente nada que ver con el currículum de estudios, pero ellos aprendieron de mejor manera y me di cuenta que en esos momentos y dije, no, o sea, sí podemos. Creo que es algo que lo podemos lograr y creo que vamos a lograr, obviamente, y algo que va a beneficiar mucho a Tomás. Eso quería compartirles y muchas gracias por esto. No, muchas gracias a ustedes por su testimonio y que también nos alienta a todos a seguir y a ir contagiando, si se quiere, esto a los papás, de que sepan que cada uno de nuestros hijos, ahí por eso queda también, a mí me gusta esta analogía con el sembrador o con la semilla, cada uno de nuestros hijos es esta semillita y las semillas ya tienen dentro todo el potencial que necesitan para prosperar, para crecer, para ser el árbol o la planta o lo que sea que están llamadas a hacer. Lo único que necesitan es un ambiente adecuado. Necesitan los cuidados necesarios dependiendo del tipo de semilla que es. Pero no necesitamos cambiarle nada de dentro, ni meterle nada, porque ya tienen dentro todo lo que necesitan. Y entender eso para nosotros es a veces un cambio de paradigma, porque ese tema de educar, ¿no? Que la educación no es meter, sino sacar. Entonces, gracias a la familia, a Darío y a María Augusta, porque o al menos a mí, me recordaron eso. Gracias. Y finalmente, Ricardo G. en este bloque. Sí, bueno, buenas noches. Soy Ricardo Gutiérrez y mi esposa María Isabel está por allá en Tulcán. Así que queríamos compartir justamente esta experiencia que incluso ahorita, como ven, nos permite, y quiero decirlo en primera persona, me permite desestructurar mucho de lo que yo venía entendiendo, de lo que siempre he sido muy apegado al tema de la educación formal. Y gracias a la pandemia y gracias a estas situaciones hoy entiendo y puedo procesar mucho de este tema de dejar ir, dejar que las cosas sean
un poco más naturales y fluidas, y eso es justamente lo que me asusta y me asustaba todavía, me asusta un poco todavía, pero veo que justamente gracias a esta posibilidad de ir venciendo el miedo juntos, de ir caminando juntos, de yo poder soltar esas cosas, fue muy rico y muy provechoso justamente darme cuenta de la riqueza y el potencial que es mi hijo simplemente por ser él. Nos tocó una plantita que obviamente no esperaba yo algo, tenía otra expectativa y obviamente al procesar el tema de la planta es muy, muy rico, muy intenso el saber que no necesito que él sea de una forma específica y eso obviamente se refleja conmigo mismo para no ser o no buscar ser lo que no soy, sino simplemente ser. Y, y ver también mucho de la personalidad de él es verme a mí y verme un montón de cosas de bueno y malo y fue muy, muy rico y muy interesante. Entonces creo que este acompañamiento y este proceso me ha permitido aprender a confiar más justamente en la sincronía y en el universo. No sé, Mari, ¿quiere hablar? Sí, bueno, buenas noches con todas. Fabiola, mucho gusto. Qué lindo poder ir generando una comunidad de hijos y de padres, de familias en general, que de alguna manera hemos venido corazonando esta idea. Nosotros hace 2 años ya pensábamos en esta idea, pero bueno, fue como muy difícil justamente el discernirlo. Y creo que la pandemia y todo lo que sucedió en este tiempo fue el último empujón que necesitábamos, que la vida y Dios, el universo, como lo llamemos, nos ha dado para poder tomar esta decisión. Nosotros conocemos el paradigma de pedagógico ignaciano y bueno, hemos caminado bastante por el tema del acompañamiento y precisamente creo que lo que nos ha latido en este tiempo es poder realmente acompañar a nuestros hijos. Cuando estamos en la educación tradicional de alguna manera, y yo voy a hablar personalmente, sí sentía que dejaba como la mayor parte de la responsabilidad al colegio, a la escuela, y es como muy cómodo también, ¿no? Pero creo que este es un camino de mucho aprendizaje. Yo me siento bendecida por poder haber tenido esta opción. La busqué. Al principio mi esposo me decía, no, y como que nos daba miedo. Pero ahora sí, pues. ahora sí ya dimos como el salto al vacío, así, con toda la confianza. Tenemos todavía gente de nuestro entorno, nuestra familia, amistades, que nos dicen, ustedes están locos, o sea, ¿qué están haciendo? Lo van a fregar al guau o cualquier cosa. Nosotros tenemos una hija de 19 años que va ya a la universidad, quiere estudiar medicina, un hijo de 17 que se gradúa este año nuevo lectivo ya en el San Gabriel, y nuestro último hijo Joaquín que estaba en el San Gabriel y tiene 10 años, entonces por él estamos aquí. El nacimiento de él nos trajo muchos cambios en la vida, tanto así que yo siendo comunicadora social me dediqué a acompañar a mujeres durante el parto. Soy dula también, y el nacimiento de Joaquín fue una cosa así también diferente, ¿no? Nos decían, parto en agua, ustedes están locos, y fue un nacimiento muy amoroso, muy lindo, y aceptar la esencia de la vida de él en nosotros y su propia esencia ha sido como la lección importante que revisamos justamente esta semana, ¿no? Y poder identificarnos con las cosas que muchas veces no nos gusta de ellos también, porque eso sí es como, si más chocamos es porque precisamente nos parecemos en eso, ¿no? Y es como decían también anteriormente, es un proceso de desarrollo humano, de crecimiento en todas las fases, mental, espiritual, físico, y estamos súper felices. Creo que esto del trabajo de la plantita fue muy lindo porque leyendo, bueno, hemos estado con mi esposo conectados por internet haciendo las tareas, pero leyendo yo me puse a llorar un poco porque él decía, el tener una planta que está colgada y que no está en la tierra, más o menos eso simboliza a Joaquín, porque nos tocó un helecho y que estaba colgado, sí, tenía hasta... Entonces, yo realmente todo lo que leí de Ricardo y sus reflexiones
realmente, y bueno, las mías propias me hacen sentir ya acompañada en este camino, porque al principio Ricardo dudaba, y con el trabajo que hemos venido haciendo esta semana, yo quiero agradecerte, amor, y agradecer también a todas las familias que nos estamos acompañando y a Escole. Gracias. Gracias a ustedes también. Me hacían una pregunta del código de la plantita a Karina Valdés, si es que luego le escribes directo a María José y ahí ella te ayuda por si es que, o sea, falta esa cuestión del código de la plantita. Y para sellar este proceso, o sea, Julio César, o sea, para esta etapa, Julio César va a decir algo. Sí, yo solamente quería sumarme a los agradecimientos que Fabi les hacía. Para nosotros es profundamente alentador ver que el material que Fabi y el equipo está elaborando puede ser para ustedes significativo. O sea, esto que cuentan de a veces sentirse conmovidos o que les genera cierta conciencia que tal vez antes no. Esto es el verdadero aprendizaje, lo que ya nos decía, creo que era Luis, o sea, solo a partir de mover las emociones, de mover la alegría, de mover los sentimientos, es que en realidad podemos generar aprendizaje. Fíjense, por ejemplo, lo han vivido ustedes ahora de manera concreta, fíjense el valor del marco simbólico. Este tema de la plantita, o sea, ese mismo mensaje podíamos haberlo puesto en un tema absolutamente plano y blanco y negro y escrito, pero el trabajarlo así permite en realidad ver una serie de facetas que cuando uno lo ve en un tema solamente académico y en blanco y negro, a veces se pierde o lo pasan desapercibido. Esto mismo es lo que tenemos que tratar de fomentar en nuestros hijos. Y el cómo vamos a hacer eso van a ser los siguientes módulos. Entonces yo quería primero agradecerles. Segundo, quería también un poco darles tranquilidad porque algunos están avanzando muy bien, están sensibilizados, están avanzando. Luego de haber leído estos primeros bloques tendrán ciertas dudas, ciertas preocupaciones. La verdad, con Fabi nosotros pensábamos que varias familias nos iban a decir, pero ¿cómo se les ocurre que se puede aprender del juego? ¿Pero cómo se les ocurre que me voy a concentrar en que él aprenda y no en que yo enseñe? Cosas por el estilo, porque son esquemas muy fuertes que nos cuesta vencer. Entonces, varios de nosotros puede ser que todavía estemos en ese estado, en ese momento. Y si es que es así, no se sientan preocupados. Cada uno tiene su ritmo. Nadie está atrasado en el homeschooling. La idea es que estemos todos a nuestro ritmo en nuestro momento. Nadie tiene que estar ni adelantado ni atrasado, sino específicamente en su momento. Entonces, ténganse paciencia, ténganle paciencia al proceso y sigamos avanzando con la misma alegría y el mismo compromiso. Yo solamente les digo que esta parte que pasó más bien para mí era la menos motivadora. Ahora tengo dos perlitas, dos juguetes, dos tesoros escondidos que vienen a continuación. La una ya nos va a hablar Fabi sobre el tema específicamente de las herramientas metodológicas, las actividades que ya vamos a hacer con nuestros hijos. Ya van a ver y espero cómo nos vamos a divertir, no solamente ellos, sino nosotros y cómo vamos a aprender juntos. Y el otro tesoro es el tema de disciplina positiva, que no lo vamos a ver en este bloque, sino más adelante, pero que es otro tesoro que ya van a ver cómo nos divierte y cómo nos ayuda a seguir creciendo. Entonces, si lo que pasó les ha parecido interesante y significativo, ya van a ver lo que viene. Entonces, sigan con ánimo en esta línea. Ok, gracias, marido. Ok, bueno, entonces hemos como cerrado esta primera parte de la charla y la idea ahora es como introducir lo que viene, ¿no es cierto? Hemos, en esta analogía de la plantita, hemos visto mi rol como educador, el jardinero. Hemos empezado a conocer, porque es un proceso que no se termina, creo que nunca, el de conocer a nuestros hijos profundamente, y es este tema de la semillita y el de aceptarle tal cual es, aunque sea una planta colgada o a veces nos toca la planta que no esperábamos, pero hay que aprender a aceptarla y amarla desde sus fortalezas y sus debilidades también. Y después de esta etapa, ahora viene el preparar el terreno. Entonces yo voy ahorita solamente para revisar rapidito cómo compartir la pantalla para que veamos si se ve.
lo que viene, ¿no es cierto? Entonces está el preparar el terreno, que es el ambiente de aprendizaje. Les voy a pedir que cuando empecemos a trabajar un tema nuevo, no se olviden de primero revisar el que dice lección, porque en el que dice lección, veámosle, les da como las pautas de saber qué es lo que tienen que trabajar en cada día, ¿no? Entonces, bueno, este es el de preparar el terreno. Solamente era para que le chequemos. Primero ven ese y después pueden revisar lo que está, aparte que son cosas que están ya dentro del folleto que a veces también le pongo afuera. Le digo esto porque, como ven, hay varias personas que ya habían estado revisando las infografías, etcétera, pero como los veían solo afuera y no dentro del folleto, a veces perdían el contexto y no sabían qué mismo hacer con eso, o habían preguntas que iban en esa línea, pero eso está justo en el documento este de apoyo. Entonces, decirles, ¿no? Primero lean el documento de apoyo y ahí van a tener también insumos para entender los otros materiales que están en cada una de las lecciones. Y después está el de la siembra, que es la propuesta de Escolé, y es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces está la lección y luego la propuesta. Bueno, entonces eso era solo para recordarles cómo está aquí. Voy a quitar esto y voy ahora a ir de cada una de estas lecciones. La idea es que en esta semana que viene, como decía Julio César, si ustedes están un poquito en los temas anteriores o incluso en el discernimiento, esto no es una carrera, entonces no es que están atrasados o adelantados, están a su ritmo, pero en la propuesta que hicimos nosotros general, estaríamos trabajando la lección 3. Entonces, si es que están un poco antes, esto es como el preámbulo para cuando les toque estar en la lección 3. Y es el preparar el terreno. Y en la lección ahí les hablo yo de que a veces cuando uno es jardinero o trabaja en la agricultura, a veces tiene que mover la tierra y dejarla reposar para que a veces dicen se desintoxique incluso. Y justo eso es lo que vamos a empezar a hacer ahora, desintoxicarnos, y es este proceso de desescolarización, que en nuestros niños puede a veces ser más rápido que en nosotros como adultos, que es un poco también lo que decía María Laura antes, ¿no? Este proceso de desescolarización es importante porque nos hace calmarnos, nos hace empezar a sentirnos incluso a nosotros desde lo que somos y a nuestros hijos también, sin todas las presiones de lo que debería saber, lo que debería hacer, lo que tendría que estar haciendo si estuviese en la escuela. Este proceso o esta etapa es difícil porque les voy a pedir que dejen de pensar en todas las cuestiones académicas. Eso empieza tal vez ahora, pero no va a terminar en esta semana. O sea, no es que es la lección 3 y es solo una semana de desescolarización. No, va a durar quizá varios meses. En la teoría nos dicen que los niños, el proceso de desescolarización dura 1 mes por cada año que fueron escolarizados. O sea, si es que mi hijo va a 4º de básica, significa que por lo menos necesitará en promedio unos 3 meses de desescolarización. Pero si como en el caso ya se me perdió, de Ángeles, que dice que su hija va a 2º de bachillerato, eso significa que estuvo como 11 años o 10 años escolarizada, puede ser que necesite unos 10 meses de desescolarización. Como digo, esto es una regla como general, unos niños van antes y otros van después, pero los papás pasamos toda nuestra infancia, o sea, por lo menos 12 años, y luego los que fueron a la universidad y se hicieron masterado, todo es desde la lógica de la escuela. Entonces, imagínense nosotros todo lo que necesitaríamos para desescolarizarnos. Entonces, por más que tengamos esta visión de una educación muy alternativa y que seamos más adelantados a muchas otras personas, igual nos viene esa programación que tenemos desde chiquititos cada vez, y tenemos que tenernos paciencia y, como decía Julio César, aprender a confiar en el proceso nuestro y de nuestros hijos. Por eso es que yo también les sé decir mucho a los papás, bueno, y lo hemos repetido siempre, que esta opción del homeschooling no es solo una modalidad educativa, sino que es un estilo de vida, y que los frutos no los vamos a poder ver
inmediatamente, sino como en todo proceso educativo, los veremos a mediano y en realidad a largo plazo. En todo proceso educativo es así. Entonces, si es que ustedes están optando por el homeschooling como una solución muy temporal, tal vez no logremos ni siquiera cumplir el proceso de desescolarización cuando ya estemos pensando otra vez en volver. Entonces, si es que ese es su caso, tienen que tenerlo en cuenta. Yo no estoy diciendo que es imposible o que no debería ser así. Yo entiendo que muchas de las familias que estamos aquí lo hemos venido pensando, como nos decía alguien, ya hace 2 años o antes, y la pandemia lo que hizo es empujarnos un poquito, pero muchas otras familias ni siquiera lo pensamos como, lo tomamos a consideración como, nunca lo vimos como una opción en nuestra vida. Y el tema de la pandemia casi que nos está empujando a tomar esta decisión por necesidad. Y caímos en el mundo del homeschooling casi por accidente. Y eso es el proceso de discernimiento, o sea, que por lo menos al optar por esta modalidad lo tenga presente, mis razones y mis motivaciones y mis objetivos. Entonces, si tengo por lo menos claro eso y aún así decido hacerlo, perfecto. Pero igual les pido que lo hagan con el compromiso y la responsabilidad que se necesitaría como que es a largo plazo, porque si no, no va a funcionar. Y teniendo claro que este proceso de desescolarización a veces puede ser bastante largo. Entonces, esta elección 3 nos hace sernos conscientes de eso, de que empezamos este tiempo de desintoxicación y de desescolarización. Y entonces, como les decía, les voy a pedir que dejen de pensar en casa, en asignaturas, en formas de enseñar, en temas de currículum o clases de inglés o de francés o lo que sea. O sea, tratemos de simplemente ser y vivir y fluir con cómo vaya cada día. Si es que sale la cuestión de las teorías cuánticas en eso, pues perfecto, pero no es algo que yo lo hice a propósito y buscándolo y planificándolo. Si es que estamos en los Legos jugando 3 horas en el día, pues no pasa nada. En este periodo está el tema del juego. Y por eso es que es importante entender que cuando los niños, lo que ustedes ya decían, que cuando están jugando no es que están perdiendo el tiempo. Cuando están jugando no es que no están aprendiendo muchísimo más que tal vez sentadas en el escritorio escuchando a un profesor, y que el juego es algo serio. Pero no porque es algo serio significa que no sea divertido. Y ahí viene que el no porque es aprendizaje o educación significa que tiene que ser aburrido o tedioso o de enojo, ¿no es cierto? Entonces, esa es parte de la desescolarización. Ángeles me preguntaba que si este tema del juego también aplica para su hija que va a segundo de bachillerato. Sí, aplica para todos nosotros, incluso los adultos. El tema del juego es algo que parte de esta cuestión de la programación, ¿no? Que nos dicen, no, como ya eres grande, ya no puedes jugar. Y eso es lo que tenemos que rescatar. Esa creatividad, ese ingenio, todo eso que implica el juego libre, es lo que nos ayuda a aprender de forma significativa. Y entonces sí, incluso si su hija está en segundo y tercero de bachillerato, el tema de lo que es el juego aplica. Entonces revisen todo ese material que nos va a ayudar también a reflexionar en ese tema. Y en esta etapa, en esta lección, también se topa el tema de que sí, o sea, vamos a desescolarizar, no pensar en cuestiones académicas, pero sí tenemos que ir viendo nuestra dinámica dentro de casa. Y en especial como adultos, muchas mamás me dicen, pero yo trabajo y cómo voy a organizar el día a día. O mi marido sale, está a veces 8 días fuera y luego regresa, ¿y cómo nos vamos a organizar? O yo trabajo dentro de casa, pero solo medio tiempo. O sea, todas esas particularidades de cada uno en el tema laboral y familiar, las rutinas que vamos a tener que armar son las que van a tener a poner en consideración en esta lección, para que cada uno vaya armando su rutina general, no la académica todavía, eso vamos a verlo después, sino la general. Como familia, a ver, necesitamos tener ciertas rutinas a la hora de acostarse o para la hora de levantarse, o rutinas como que pantallas no a la hora del almuerzo, ese tipo de cositas que tienen que ver con crianza son las que vamos a tomar en consideración en este periodo. Y también el tema, como digo,
de la organización del hogar, de las tareas de limpieza y de cocinado y todas esas cosas son las que tenemos que ir viendo. Yo tengo algún material que todavía me falta hacerlo como en formato para ustedes, o sea, porque ustedes saben que nosotros hemos hecho educación en casa varios años y todas estas cosas que estamos compartiendo son las que hemos venido creando y aplicando y cometiendo errores y luego viendo qué sirve y qué no en estos años, pero no es que estaba organizado en un formato bonito como para que todas las personas lo tengan y lo entiendan. Entonces, todo eso que teníamos desde en la cabeza o en la computadora, por aquí y por allá, lo estamos organizando para que luego lo puedan tener también ustedes. Entonces, hay una partecita que todavía nos falta subir justo ahí y que si no lo logramos en esta etapa no importa, pero yo les daré llegar, como por ejemplo el organizar los menús de la casa, o sea, cómo cocino, cómo cocinar para toda la semana, una sola vez una vez a la semana para toda la semana, o cosas de ese tipo que nos van a ayudar en la gestión del hogar. Entonces, todo eso es preparar el terreno y como ven, es mucho trabajo. Y después está la lección 4, que ya es la siembra. O sea, ya preparé el terreno y ahora voy a sembrar mi semilla. Y en esa analogía nosotros hemos puesto la propuesta de Escolé. Entonces, para la siembra, ustedes ahí luego van a poder revisar cuál es nuestra propuesta pedagógica, cuál es nuestra visión de ser humano, qué es lo que esperamos como el perfil del bachiller, como dicen, ¿no? O sea, ¿qué es lo que esperamos? Y también los recursos que ustedes van a tener en caso de la opción dirigida, que ustedes van a poder de forma flexible y de forma de acuerdo a sus necesidades, ir cogiendo y tomando durante el tiempo de implementación, ¿no? En este punto yo quería pedirle a Julio César, ¿está ahí Julio César? Que nos cuente, o sea, el tema de la propuesta pedagógica o así, en términos generales, creo que él tiene un documento para compartir y si no, todo también está ahí en el Classroom. Julio César. Sí, claro que sí. Les comento rapidito, no me tomo mucho tiempo. Ustedes en el Google Classroom, como Fabi les dice, tienen este documento de la propuesta pedagógica de Escolé. Entonces, cuando lleguen allá, les recomendamos que puedan revisarlo. Sin embargo, quería darme 2 minutos para echar un vistazo en conjunto con ustedes. No lo vamos a revisar porque no tenemos el tiempo, pero sí un pequeño vistazo. Ahí está el tipo de educación en la que creemos, que yo creo que ustedes ya están comenzando a saborear un poquito de ese estilo educativo, del aprender en vez del enseñar. ¿Qué tipo de sociedad es la que creemos? Creemos que la educación nos prepara para un futuro, pero es también ya un presente, es lo que vivimos ahora, ¿no es cierto? Y es la sociedad que estamos habitando y la que vamos a habitar en el futuro. El perfil del padre de familia de Escolé, entonces ahí van a poder profundizar un poquito más sobre cuál es el rol que esperamos de ustedes como mentores de sus hijos. El tipo de persona en que creemos. ¿Cuál es el perfil de salida de un estudiante de Escolé? Las teorías de enseñanza y aprendizaje que utilizamos y el rol de Escolé que tiene en medio de este proceso. Pero sobre todo quería detenerme un ratito en el plan educativo. Y aquí está un poco difícil de verlo en este archivo porque está en PDF. Entonces me voy a pasar por un momento al archivo Excel. Espero puedan verlo. Ustedes tienen aquí una matriz con varias filas y columnas. Está la prioridad, la dimensión, la identidad, temas, competencias y unidades de competencia. Una sábana enorme, compleja, larga. Por eso quería revisarla con ustedes para que vean cuál es la lógica que tiene y para que vean qué es lo sustancial y qué es lo que pueden dejar para revisarlo luego, pero qué es sustancial ahorita. Escolé tiene previsto 8 dimensiones de desarrollo de los niños. Y cada uno definirá cuál es la prioridad de cada una. Pero nosotros hemos hecho un ejercicio de priorizar estas y tenemos en número 1 física, corporal y práctica. Queremos un niño sano y autónomo. La número 2,
ético-moral. Fíjense, ya vamos a ver, pero los temas que están aquí, por ejemplo, proyecto de vida, discernimiento, sentido común, austeridad, consciente, alerta, fructífero, carácter, valores, ética, todo lo que le hace ser humano, humano de verdad. Entonces, el punto número 2, ético-moral. La dimensión número 3, social o sociopolítica. Deberes y derechos, corresponsabilidad social, libertad con responsabilidad, cuidado del medio ambiente, etcétera. Todo lo que le hace ser ciudadano. La 4, la dimensión emocional y afectiva. Salud psicológica, resiliencia, relaciones fraternas y colaborativas, relaciones familiares, relaciones románticas, etcétera. Todo lo que le hace ser amigo, compañero, padre, hermano, novio, esposo, etcétera. La 5, la dimensión comunicativa o lingüística, lenguaje y literatura, lengua extranjera. Aquí ya comenzamos un poco estas competencias cognitivas racionales, que son normalmente las que se ven en la escuela. Fíjense que recién comenzamos con esta dimensión en la prioridad número 5. Luego viene la 6, espiritualidad o trascendente. La 7, estética, con todo el tema de su cultura estética. La 8, cognitiva. Y aquí entran todo el tema de las materias que normalmente se ven en el colegio. Y aquí veremos todo lo que es tecnologías de la comunicación, matemáticas, física, química, biología. Cada uno tiene sus competencias y sus unidades de competencia y etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué quería revisar esto con ustedes? Primero, para que podamos tener una pista de la integralidad que tiene todo esto. Si se dan cuenta de esta sábana enorme que tiene 8 dimensiones, normalmente nosotros delegábamos 1 o 2 a las instituciones educativas, que son las cognitivas, y las otras quedaban un poco en el aire. Sí, nosotros como padres estábamos a cargo, pero no había un plan, no había un proceso, no había una metodología. Y ahora vamos a poner igual atención en una metodología, en un plan, en metas, para que ellos aprendan matemáticas en tal o cual competencia y unidad de competencia. A eso le vamos a poner, iba a decir igual de atención, pero tal vez menos atención que lo que esté en prioridad número 1, que puede ser su salud psicológica, el tema del deporte, el tema de la autonomía, etcétera, etcétera. Esta jerarquización la hará cada familia en función de sus prioridades, valores y criterios. Pero lo que quiero que veamos es que primero es un desarrollo integral. Y segundo, es un desarrollo integral jerarquizado a partir del desarrollo integral del chico. Es decir, no podemos pretender integral y lógico del chico, diría yo, porque no podemos pretender que el chico desarrolle competencias cognitivas, académicas, si es que no tiene todavía la madurez personal, si no tiene la salud física, si no tiene la salud psicológica, si no tiene la evolución en el desarrollo de su proyecto de vida personal, que hagan que esas competencias cognitivas, que esos conocimientos académicos tengan sentido y tengan aplicabilidad. Entonces, por eso la propuesta de Escolé es una propuesta primero multidimensional y segundo jerarquizada en función de lo que para nosotros es importante del desarrollo integral del niño. Lamentablemente la modernidad siempre genera escisiones, siempre genera divisiones. Y una de estas grandes divisiones es la educación, la cultura y la crianza, por otro lado. Y estos son 3 temas que en el homeschooling se integran y se potencian totalmente. Entonces, todo lo que es crianza, todo lo que es educación y todo lo que es cultura se amalgaman en este proceso educativo. Y todo a partir de la diversión, del compartir y de la conexión. Entonces, es importante que cuando ustedes revisen este documento, vean esta matriz, primero entiendan que es solo un referente, entiendan que solamente es casi una caricatura, porque primero no podemos pretender describir la realidad del ser humano o del niño en una matriz con 8 dimensiones, va mucho más allá. Segundo, que no podemos pretender separar las 8 dimensiones, una cosa, está todo integrado y a veces está más en la una que en la otra.
No podemos pretender que el perfil de salida sea una especie de receta en la cual las actividades son las actividades, los proyectos son los ingredientes y que después, digamos, no sé, yo ya puse los ingredientes, debería salir el producto final, debería salir la receta como se espera. No, tampoco funciona así. O sea, esta matriz es una caricatura, pero es una caricatura mucho más avanzada, mucho más profunda, mucho más real, mucho más saludable que la caricatura que vivimos en la educación formal, porque ahí restringimos eso solamente al tema académico. Y como Fabi nos dice siempre, y el tema académico lo restringimos aún más solo al tema de notas. Entonces, estamos pasando una realidad tridimensional a una realidad en 2 dimensiones plana, y a esa realidad plana le estamos haciendo encima en blanco y negro. Y es una tristeza, porque la vida de los niños, la vida de la familia, es mucho más, es una vida tridimensional a color. Y eso es un poco lo que queremos rescatar con esta propuesta del plan educativo de Escole. Entonces, ese es el qué queremos hacer, el cómo lo queremos hacer, y no me demoro más. Nosotros, igual que tenemos 8 dimensiones, tenemos 15 herramientas o estrategias metodológicas con las cuales desarrollamos las actividades, promovemos el desarrollo de las habilidades y las competencias de los chicos. Está Copywork, lectura en voz alta, construyendo matemáticas, unidades de estudio, juegos de roles, aprendizaje a través de la naturaleza, el tema de aprendizaje a través de proyectos, de casos, vida práctica, aprendizaje a través del servicio, aprendizaje a través de la naturaleza, talleres, simulaciones, pasantías, cursos específicos y especializados y plataformas digitales de soporte. Estas son nuestras principales herramientas, que todas están basadas en el aprendizaje a través de la vivencia, de una vivencia significativa. Es decir, que va a ser divertido, es decir, que nos va a generar emoción, es decir, que vamos a tener que practicar a tal punto que ojalá algún rato, digamos, no voy a perder el tiempo sentándome a hacer ejercicios de matemáticas en un escritorio cuando tengo la oportunidad de jugar y de ese juego aprender algo que resulta más significativo, más profundo y más práctico que el sentarme a hacer ejercicios repetitivos que a la final no tienen utilidad. Entonces, no me detengo más, queríamos solamente darles este pequeño abreboca, contextualización, para que cuando ustedes lo revisen con calma en casa, pues puedan ver esta multidimensionalidad y esta visión diferente de la educación. No una visión bidimensional y en blanco y negro, sino tridimensional a color. Eso, Fabi. Ok, gracias Julio César. Como ven, entonces el Julio César es en cambio el hombre de los cuadros y de todas esas cosas que a muchas personas también les ayuda a entenderlo en esa forma. ¿Se acuerdan las inteligencias múltiples? Entonces, como ven, es muy de esto de lógico, matemático y espacial, pero ayuda mucho también a las personas. Ahora, ese documento me están preguntando dónde está todo el programa, la propuesta pedagógica, y luego esta sábana, como él la llama, estará subida en el Classroom si es que no está ya. Y había una pregunta de Emilia y de Ofri que decía si es que es igual para todas las edades. A ver. Fabi, está ya en el Google Classroom, ya. En la unidad correspondiente. Ok, en la 4. Entonces, no se afanen tampoco por ver eso. Eso es solamente para que tengan una visión también general. Acuérdense que ahorita estamos tratando de no pensar en lo académico, sino que por eso mismo vamos a ver que es mucho más integral el ser humano. Pero Emilia y Ofri decían si es que es igual para todos los chicos. A ver, como una visión integral de ser humano, nosotros vemos que estas 8 dimensiones son iguales y podrían haber más. En cada ser humano son las básicas de lo que te hace ser humano. Pero en este que nos presentó Julio César estaba como un poco resumido, o sea, como solo se veían las partes principales. Luego, o sea, él hicieron, o sea, no solo él, sino con varios de nosotros, sí, esa cosa se abre y ahí se va viendo como las etapas de qué es lo que debería supuestamente, o sea, un niño, un nivel de educación
infantil, o sea, en la etapa de la primera infancia o en la etapa de la adolescencia o hasta la etapa de la adultez, cómo va desarrollándose paulatinamente. Entonces eso se abre. Pero más allá de eso, o sea, lo que ustedes tienen que ver es que eso va a depender de ustedes y de cada uno de sus hijos. Como ustedes decían, cada hijo es único y diferente y lo que me sirve con el uno no necesariamente es con el otro. Entonces ustedes van a tener este recurso y cada uno de ustedes a la final de este taller va a poder ir viendo en esa matriz enorme qué es lo que yo creo que en este momento, en esta situación, incluso en esta situación de cuarentena y de encierro, qué es lo que yo, en qué me voy a enfocar para desarrollar como familia. No me voy a enfocar tanto en esto de acá, sino más en esta parte, qué sé yo, lo socioemocional, o la parte más de lo sociopolítico, si es que eso es lo que me interesa ahora. Entonces, eso es para ubicarnos y también para ir nosotros mismos priorizando y viendo qué es lo que yo quiero desarrollar, para ver cuáles de esos recursos que les vamos a presentar, como esos que decía Julio César, me van a servir mejor a mí y en las edades de mis hijos. Ahora, para cuando armemos el plan de estudios y a partir, tomando en cuenta también los requerimientos del ministerio y todo eso, esos son la etapa 5 y 6, o sea, la lección 5 y 6. Entonces, no nos vamos a adelantar en eso. En estas semanas, entonces, ustedes también van a poder revisar ejemplos de algunas de esas herramientas que les contaba Julio César, que esas son como las más grandes, las herramientas o estrategias metodológicas mayores, pero dentro de esas hay algunas otras cositas más puntuales, como para hacer actividades, como están los diarios de observación o los diarios reflexivos, por ejemplo, que me acuerdo yo ahora. Y así algunas otras cosas que también tendrán ustedes dentro de los recursos. ¿Ok? Entonces, eso es para que sepan. Bueno, también me estaban preguntando de cómo se ubican en el Classroom. Tal vez algunos de ustedes están viendo solamente la pestaña que dice tablero. Tienen que ver en la pestaña de al lado donde dice trabajo de clase. Y entonces ahí se ve priorizado por lecciones y dentro de las lecciones cada uno de los temas que están ahí. Entonces, en la forma ordenada para irlo viendo por lección. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces eso en general, como la introducción que decía del tema 3 y 4. El 5 y 6, que es la creación de la propuesta de aprendizaje, ya la veremos después. Y con eso, solamente así rapidito, contarles lo que ustedes me decían, y si no hay tiempo suficiente, pues luego también lo podemos seguir retroalimentando por otros medios. El tema de los lineamientos que al fin salieron, no sé ahí si se ve, no se ve, los lineamientos para la implementación del servicio educativo extraordinario de educación en casa, que al fin salió. Este documento estaba casi listo ya en septiembre del 2019. Después de como 2 años de trabajo que habían estado invitando para hacer unos talleres y unas reflexiones para modificar la ley del 2013. En algunas de esas estuvimos invitados, participó Julio César, participaron algunas otras personas de nuestro grupo. Y a la final, para la elaboración, solamente estuvo de nuestro grupo una persona. Y entonces ahí sale esta ley o estos lineamientos, pero hay que ver que la mayoría de las personas que estuvieron implicadas en la creación de a la final eran todos directores de escuela, profesores y todos del ámbito escolar. Y solamente habían 2 padres de familia, solo 2. Y uno que era medio experto, se supone, o estudiaba el tema de educación en casa, de todos los como 60 personas que habían. Entonces, a pesar de eso, sí es un avance en la ley anterior. Algunas de ustedes, esto ya lo subí también al Classroom, ya lo han revisado y entonces ven que entre los cambios o avances más grandes está el hecho de que ya no es solamente hasta 10º de básica, sino que se amplía hasta bachillerato. Está el que el tutor principal, como le llaman aquí, que es el papá, no necesariamente tiene que tener un título de 3er nivel en pedagogía, sino que puede tenerlo en otros ámbitos del aprendizaje, o sea, o académicos, o el tutor, y puede también delegar en un tutor. Aparte, esta responsabilidad. Eso, por ejemplo, es uno de los temas que
que no van con la realidad. ¿Se acuerdan que decíamos no se puede delegar? O sea, siempre es el papá el primer responsable. Otro de los cambios está que ya no es restringido solamente a niños que tengan ciertas características o necesidades especiales o que sean artistas o deportistas de élite, sino que se abre a cualquier familia por cualquiera de las razones que quiera. Y otro de los cambios es que ya no está restringido solo a escuelas fiscales. Antes sí había particulares, pero era mucho más, o sea, como restringido. Ahora es mucho más abierto, mucho más con el tema de la coyuntura de la pandemia y de la emergencia sanitaria, entonces es más abierto. Y eso es uno de los cambios que puede, o sea, ustedes decían en qué nos afecta, que puede afectar, no necesariamente para mal, sino que muchas instituciones educativas estarán más dispuestas a abrir sus servicios u ofrecer este nuevo servicio de educación en casa. Como en el hecho de nosotros, o sea, ya tenemos el convenio con el José Englyn y estábamos en conversaciones con otros colegios que estaban justo esperando que se oficialice porque tenían miedo de lanzar algo que luego no sale. Entonces, nos da la oportunidad de poder hacer convenios con otras instituciones educativas, además del José Englyn. Y eso puede ser algo bueno. Pero también implica que muchas otras instituciones puedan abrir sus servicios poniendo educación en casa, pero que no tengan realmente el conocimiento o esta lógica diferente. Y eso es lo que podría ser como que asusta un poco, porque ustedes han visto que la lógica del homeschooling es diferente. Y entonces, si una institución educativa con la lógica de la escuela, que no es mejor ni peor, pero es diferente, quiere hacer un acompañamiento a las familias que están haciendo educación en casa y te pide aquí en la ley que sea un acompañamiento periódico y que se acerque cada cierto tiempo para las notas parciales y para las notas trimestrales, seguramente muchos colegios hagan que ese acompañamiento sea reducido a tomarte un examen para tener una nota para pasar y que se limite en eso. También puede ser que te obliguen a cumplir ciertas formas, ciertos tiempos y ciertos contenidos que entran solamente más en la lógica escolarizada o reducidos a la parte académica, como habíamos visto antes. En cambio, las instituciones que van a trabajar o con las que vamos a trabajar juntos entienden esta diferencia, o no vamos a trabajar con alguien que no entiende esa diferencia y nos van a dar a nosotros, si se quiere, no sé si carta blanca, pero sí nos van a permitir que nosotros seamos quienes hacemos ese acompañamiento y esa guía desde la lógica que es la educación en familia. Entonces, ese puede ser una cuestión que afecte o que se contempla dentro de la ley nueva de educación en casa. En la ley de educación en casa piden ciertos requisitos para que las familias hagan la solicitud. Hay que hacer una solicitud para poder educar en casa. Las familias que lo hacen por el sistema fiscal tienen que cumplir estos requisitos y es un trámite un poquito más engorroso porque tienen un grupo de personas que hacen un estudio y bla, bla, bla. Pero si es que lo hacemos con una escuela particular, la escuela es la que directamente recibe esos documentos y los ve que estén completos, los acepta y es ella la que se encarga de decir sí o no, si se quiere, ¿ok? ¿Cuáles son esos documentos? O sea, primero son cuestiones más de documentos de identidad del niño, piden pase de año, pero si no tiene el pase de año, puede tener el tema del examen de ubicación. Te piden título del CENESID del padre, si es que va a ser el tutor principal para saber si es que es de tercer nivel, si es que ustedes, o del tutor, si es que ustedes, por ejemplo, no tienen un título de tercer nivel, Escolé asume ese rol y entonces nosotros hacemos el rol que ahí ponen como de tutor, entonces tendrían ya ese requisito también. Y algunos requisitos de ese tipo. Si su niño tiene necesidades educativas especiales, te piden el carnet del CONADIS o un certificado de un profesional para poder hacer las adaptaciones necesarias. Y de ahí te piden dos cositas que están ahí como requisitos fundamentales. Y el uno no es una carta, pero te piden que describas tus razones o motivaciones para hacer homeschooling.
Y ese es el proceso que ya tuvimos de discernimiento. O sea, si ustedes hicieron las actividades de la motivación, mi por qué y mi para qué, simplemente tienen que pasar eso a limpio y esa es lo que les están pidiendo. No es un condicional, un condicionante, pero es un requisito. Y el otro requisito que te piden es la propuesta de aprendizaje. Es el papá quien hace la propuesta de aprendizaje, siempre alineado a la malla curricular del Ministerio de Educación y del colegio de anclaje, si es que hay algún requisito mínimo en temas de materias. Pero es el papá quien hace la propuesta de aprendizaje y tiene que incluir los recursos, tiene que incluir lo que vas a utilizar, tiene que incluir el responsable, incluir también destrezas con criterio de desempeño y criterios de evaluación. O sea, te piden que incluyas eso. Y ese es el documento que ustedes van a tener al terminar esta etapa de adaptación. O sea, en la semana 5 y 6, a lo que nos volcamos es a crear su propuesta de aprendizaje y con nuestra guía y acompañamiento. Y si quieren, ya tienen hasta los formatos ya ahí armados que lo hemos adaptado a la terminología nueva, porque antes hablaba, por ejemplo, de plan de estudios y ahora habla de propuesta de aprendizaje. Antes, en el borrador no era necesario poner ahí destrezas con criterio de desempeño y ahora sí, entonces ahora le he aumentado. Entonces, por eso es que retiré ese folleto que estaba antes ahí para poder ahora adaptarlo a lo que pide la nueva ley. Pero más allá de estas cuestiones que son de forma, no de fondo, no hay ninguna cosa nueva que nos afecte en el tema del homeschooling para quienes están optando. Este formato sobre todo aplica para quienes estén pensando en hacer homeschooling desde nuestro plan oficial. El plan dirigido sigue siendo con homologación de escuela americana, no hay ningún cambio en eso, y también tenemos que entregar una propuesta de aprendizaje, también es un requisito, solamente que tal vez no, o sea, no nos piden que tengan esto de criterios, pues destrezas con criterio de desempeño, pero todo lo demás sí piden igual. Entonces, salvo eso, el proceso es el mismo, ¿no? Entonces, más allá de eso, no hay ningún cambio. El tema de las calificaciones también en el plan oficial, antes era como te tomaban exámenes cada mes, ahora no es necesario exámenes, nosotros lo podemos hacer desde nuestra herramienta que es el portafolio, entonces es igual a medio trimestre y a final de año, solamente que en el plan oficial también te piden que pases calificaciones, por eso digo, o sea que es otra lógica la nuestra, pero tenemos que jugar con la lógica de ellos. Entonces, tenemos que poner calificaciones cada parcial, pero no va a ser como en la escuela que, cada parcial, entonces tengo que mandar cualquier tontera para sacar una nota. No, o sea, igual van a hacer sus actividades y tendremos que poner alguna nota del avance y eso lo haremos con el plan dirigido y el plan oficial en los encuentros que hacemos cada 6 semanas con cada familia. Vamos poniendo o haciendo el acompañamiento y ahí ustedes van teniendo ese requisito si se quiere que se va haciendo. Entonces, Escolé les acompaña y asesora en ese sentido también. ¿Ok? El tema de que si Escolé es reconocido por el Ministerio de Educación, Escolé es una fundación, nosotros estamos en el ministerio, bueno, ahí el Julio César me ha de corregir, no sé en qué ministerio es que estamos, pero es una fundación. No es que Escolé no es una escuela, Escolé no es un colegio. El trabajo que estamos haciendo con las instituciones educativas es una alianza estratégica, si se quiere llamar, donde nosotros vamos a asumir el rol de docente tutor. O sea, en esta ley piden que cada colegio designe a un profesor para que acompañe a las familias y les haga este seguimiento y acompañamiento y un montón de, o sea, y hasta ahí. En el caso nuestro, o sea, en vez de que la escuela designe a un profesor, nos designa a nosotros, pero nosotros damos además el servicio más amplio, o sea, de que también tomamos el rol de que ayudamos a hacer la propuesta, damos los recursos, el acompañamiento, el tema de socialización que también lo piden, entonces todo eso. Entonces es como una alianza con el colegio, pero quien da el pase de año, quien tiene que ser realmente reconocido por el ministerio es la institución educativa, ¿ok?
Toda la información del plan oficial está, creo que ya está lista, o sea, con estos pequeños cambios que hay, y todos los documentos del ministerio y todo eso ya los subí yo también al Classroom, apenas nos llegaron. Bueno, Julio César ya estaba, el tema de los costos, sí, depende de cada colegio, hay también un reglamento en ese sentido, pero depende de cada escuela el tema de los costos. Bueno, Julio César estaba llevando esto. A ver, ¿cómo sé si mi hijo está al nivel académico requerido para la edad cronológica que tiene según el ministerio? A ver, si tu hijo tiene un pase de año del nivel anterior, es como que el ministerio ya reconoce ese pase. Entonces tú le inscribes en el grado que le toca. De ahí, la propuesta de aprendizaje que tú hagas y el acompañamiento y seguimiento que tú hagas con tu hijo ya depende de ti. Entonces, si tu hijo está, si se quiere, más avanzado en el tema de, no sé, se me ocurre, de matemáticas respecto a los niños de la edad de él, pues tú sigues al ritmo de tu hijo. Y si es que luego llega a no sé qué es diferenciales y ni sé qué a los 10 años, perfecto. Pero si en cambio en el tema de lectoescritura está un poquito más lento, si le comparas, que ya veíamos en ese post que les mandé, que no hay que comparar, si le comparas con los niños de su edad, está un poquito más atrasado, tampoco hay problema, porque tu propuesta de aprendizaje va a estar encaminada a lo que tu hijo necesita. Aun cuando tengamos que cumplir con los requerimientos de asignaturas. Si tú quieres dar más énfasis en idiomas, porque para ti es más importante y en el ministerio solo te dice que tienes que saber inglés, pero tú quieres que sepa también alemán y francés, lo haces. Pero si no quieres que tenga tanto énfasis, en cambio, en el tema de ciencias, porque ves que tu hijo es más artista y más deportista que científico, pues lo vamos a hacer a lo mínimo requerido, a lo que sirva para lo básico, pero no vamos a tener que forzar un montón de contenidos que para mi hijo tal vez no tiene sentido. Entonces, eso es una de los beneficios, si se quiere, del homeschooling, que es totalmente adaptado a tus necesidades, a tu hijo, y es muy flexible. A ver si es que hay algún otro que está privado aquí. Ok. Los que habían optado por el plan dirigido ahora podemos cambiar al oficial. Eso está en este periodo de adaptación. Una vez que tengamos más propuestas de otros colegios, y ustedes luego estando matriculados en el plan dirigido y surge una opción oficial con algún colegio que ustedes lo ven pertinente de acuerdo a sus valores o de acuerdo a sus necesidades familiares, lo conversamos y es posible hacer ese traspaso. Julio César. Sí, si me permites, quisiera hacer una recopilación de lo que tú decías y sobre todo por las preguntas que estoy viendo en el chat de las familias. Acuérdense que el programa Escolé tiene 3 grandes planes: el plan libre, el plan dirigido y el plan oficial. El plan libre y el plan dirigido, ambos están anclados en una escuela de Estados Unidos que es la que recibe las evidencias y en caso de cumplir el mínimo requerido, pues emite el pase de año. Este pase de año se apostilla en Estados Unidos y luego se homologa en el Ecuador para tener el pase de año nacional. El tercer plan es el plan oficial, de homeschooling oficial. Este plan está anclado ya no en una escuela de Estados Unidos, sino en una escuela particular de Ecuador, que es la que hace este rol de escuela de anclaje. Es decir, es igual que el dirigido. Nosotros damos la propuesta educativa, las 8 dimensiones, las 15 herramientas del mismo proceso de acompañamiento, exactamente lo mismo que el dirigido, solamente que las evidencias no se mandan a Estados Unidos, sino que se manda a una escuela privada aquí en Ecuador. Estas escuelas privadas o unidades educativas son las que nosotros estamos generando los convenios. No lo podíamos haber hecho antes porque necesitábamos que la normativa esté oficializada y publicada. La semana pasada se lanzó ya esta normativa. Tenemos ya el primer convenio listo con la unidad educativa José Englic. Están en camino convenios con unas 2 o 3 instituciones educativas más. No nos interesa generar muchos colegios, sino tener
un espectro de unas 3, 4 o máximo 5 opciones para que ustedes puedan elegir. Y cuando ya tengamos estas 5 opciones definidas, que serán los próximos días, les daremos llegar a ustedes toda la información del homeschooling oficial para que puedan con tranquilidad elegir si se mantienen en el plan libre, si se mantienen en el plan dirigido o si desean cambiarse a este plan oficial. Julio César se fue. Julio César. Tiene ventajas, como por ejemplo que el pase de año ya es nacional y en ese sentido no hay que hacer ningún trámite de apostillado ni de homologación en el ministerio. Pero también tiene ciertas desventajas. Por ejemplo, es un poco más caro porque la institución educativa cobra por este servicio de emitir el pase de año. Además que tiene ciertas limitaciones porque hay que ceñirse un poco más al currículum que cada institución educativa exige, por decirles algo. El José Englin pone como una de sus materias obligatorias el tema de educación en la fe. Y entonces, si alguien quiere el pase de año del José Englin, pues tiene que acreditar esa materia, si no, no emiten el pase de año. Cada institución educativa pondrá sus requerimientos y sus costos en función de su dinámica. Entonces, esta es otra posibilidad que ustedes van a tener. No cambia en nada el proceso que están siguiendo. Igual habría que seguirlo, sea que estén en cualquiera de estos programas. Les daremos la información en los próximos días para que con tranquilidad ustedes puedan discernir y decidir si se mantienen en el plan que ya han visto o cambian a otro plan, sin ningún apuro y sin ninguna complicación. Entonces, les daremos llegar la información completa en los próximos días. Ok. Y solo una cosa en cuanto al plan libre, que estaba una pregunta aquí. La diferencia es justo esa del acompañamiento. En el plan libre no tienen el acompañamiento periódico cada 6 semanas. Simplemente la familia lo hace por su cuenta y tiene que entregar el portafolio de evidencias 2 veces al año y nada más, pero no tiene el acompañamiento. El plan libre solamente hay con acreditación de Estados Unidos, no con acreditación oficial o de escuela nacional. Y también no tiene ninguno de estos, no incluye ninguno de estos recursos que nosotros les estábamos contando, porque cada familia optará por comprar por otro lado o hacerlos ellos mismos o no hacer, o sea, ir por otra línea, ¿no? Entonces esa es justo la diferencia del plan libre. El plan libre solamente tiene la acreditación y el acompañamiento grupal en el tema de crianza, pero no la parte esta del acompañamiento en lo académico y el tema de recursos metodológicos, ¿ok? El tema de que si tendrán problemas cuando lo evalúen, si es que quieren volver, esto solamente ocurriría si es que quieren volver al sistema regular. Y ahí depende también de la escuela en la que estén inscritas. Por ejemplo, en el José Englin, si tú quieres regresar al sistema regular en el mismo José Englin, sí te van a tomar una prueba de ingreso, o sea, de conocimientos. Igual que cuando te cambias a un colegio y a veces te toman una prueba para ver cómo estás, para ver si te aceptan o no, tal vez te tomen eso, o sea, pueden hacer eso los colegios. Pero en este caso, o sea, como acá dice Mark, de ley pasan, puede ser que sí, de ley pasan, y si no, pues solo es cuestión de hacerles estudiar los temas que te dan ahí para que pasen el examen y ya, y a veces es más como una cuestión de trámite. Hay que entender también que en esta coyuntura en la que estamos viviendo, ningún niño en ninguna escuela va a estar igual que estaba antes en temas de avances académicos o de lo que se supone deben saber, porque ustedes saben, o sea, mundialmente, o sea, esto es una locura, o sea, entonces no van a esperar que las cosas sean o exigir que las cosas sean igual que como tal vez lo hacían antes, que tampoco es que estaba muy bien. Y de ahí la única cosa en este punto con los chicos de tercero de bachillerato. Ahí, por los lineamientos oficiales, o sea, hay que cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo este tema de participación estudiantil y algunas otras cosas, y para la graduación tiene que dar el examen de grado, siempre que tenga menos de 8/10 en el promedio general. Entonces, ahí lo que hacen es sumar todos los promedios desde octavo, y si es que saca menos de 8,
tiene que dar un examen, el examen de grado. Pero si tiene, al sumar todo eso, o sea, el promedio es mayor a 8, no necesita dar examen de grado. Entonces, para graduarse, igual tendrían, o sea, habría que ver esta cuestión. Depende de cada niño, ¿no? Por el tema de las notas, ya digo, pero ahí habría un examen. De ahí nada más. El tema, esto tendríamos también que revisar, Miriam Navarrete, porque dentro de lo que está en la ley te piden el sector donde vives. Entonces yo no sé si es que una persona, no sé, de Riobamba pueda luego inscribirse en una institución educativa de otra ciudad para hacer educación en casa. Eso tendríamos que preguntar bien, porque por un lado dicen que sí, si es que vive en otro lado, pero por otro lado te piden la plantilla de teléfono, bueno, o de luz para saber el sector donde vives. Entonces, ese es el tipo de contradicciones que a veces uno encuentra. Entonces, habría que ver. Y sí, podríamos analizar, ver si es que hay alguna alternativa en provincia. Plan dirigido, en Home Life Academy no es que tienes que notificar, o sea, tú haces tu propuesta de aprendizaje y lo que notificas es lo que tú pusiste en tu propuesta de aprendizaje. Entonces, en ese sentido no es que de idiomas ni nada, pero ese punto lo vamos a trabajar en la lección 5 y 6. El tema de escoger entre una y otra escuela nacional, primero el costo, después los requerimientos, o sea, y eso está en los lineamientos, o sea, por ejemplo, en la escuela, en el José Englin, es un colegio católico donde en su propuesta pedagógica incluye religión, o ellos le llaman educación en la fe. Entonces, un niño que está inscrito en esa escuela tiene que tener las asignaturas de esa escuela. Entonces, eso puede ser una de las diferencias o una de las cuestiones que tendrían que analizar entre una u otra escuela, además de los costos. Uh-huh. A ver, esto de la nueva ley de la comisión que acepte hacer homeschooling, esto de la comisión, yo les decía, aplica para una escuela fiscal. En el caso de una escuela particular no hay la comisión, es la misma escuela la que revisa que estén todos los documentos de la solicitud bien y te acepta o no, pero no hay la comisión es solo para escuela fiscal. Estos documentos no se necesitan para la escuela de Home Life, o sea, esto es solo para el plan oficial. Por eso implica más trabajo también de acompañamiento y seguimiento. Sí, esta solicitud depende también de los plazos que te dé el colegio, porque o sea, como oficialmente para hacer la solicitud te permiten hacer, o sea, todos estos documentos los tienes que tener listos hasta 20 días hábiles antes de acabar el primer trimestre, o sea, eso es tipo enero. Pero la escuela puede ser que te pida un poco antes porque ellos también tienen que revisar y todo y ahí ellos hacer el trámite con el distrito. Pero sí, es hasta 20 días hábiles antes de empezar de terminar el primer trimestre. A ver, en el tema de grados, o sea, en el Ecuador tenemos o sea, nos ponen primero de básica lo que en otros países es jardín de infantes, o sea, es el equivalente. Entonces, en el momento de la homologación no hay ningún problema. Ellos saben que segundo de básica es lo mismo que primer grado allá. Cuando uno hace la homologación es el trabajo de homologación, es eso lo que implica, o sea, que te ven en qué se equipara. Entonces, saben que quinto grado de aquí es cuarto grado de allá. Entonces no hay problema en ese sentido, no es que te bajan de grado. No, el plan libre no se puede ampliar con escuela ecuatoriana. Fabi, solo para recordarles, vamos a tener una reunión específica cuando ya tengamos la información completa del tema de homeschooling oficial y de las unidades educativas. Entonces, ahí resolveremos también todas estas dudas porque veo que se han generado muchas, pero todavía no tenemos la información completa. Ya del homeschooling oficial, sí, pero no todavía de las instituciones educativas, de los costos y de los requisitos que cada una de ellas ponga. Entonces, dennos unos días, estamos sobre eso
Fabi está queriendo responder todo, pero todavía no tenemos absolutamente el dominio de toda esta información. Por lo pronto, no se vayan a distraer, sigan concentrados en su proceso, que esto es lo más importante. Ya el resto es forma, es solamente con quién, cómo y cuánto, es un tema de forma. Ahorita lo que nos tiene más contentos y que les pedimos es que sigan enfocados, concentrados en lo profundo, en lo importante, en el tema educativo, en el tema familiar, en esto que es lo que verdaderamente es el homeschooling. El resto lo vamos resolviendo apenas tengamos la información completa. Tendremos una reunión específica con ustedes para exponerles y resolver todas las dudas al respecto. Ok, y solamente una última porque está en privado y entonces no se ha resuelto todavía. En el tema, cuando hablamos de los costos que tiene en el plan oficial, nunca van a ser iguales a una pensión presencial. Incluso por ley está escrito, o sea, no, a cualquier escuela que abra sus servicios a esta modalidad, solo le permiten cobrar, creo que es el 30% de la pensión que están que se les permite a cada institución cobrar. O sea, la pensión de presencial que están cobrando, solamente el 30% podrían cobrar como homeschooling, pero ellos como escuela. Ahora, nosotros también damos, en el servicio de Escolé, se juntan dos servicios, o sea, es por un lado el tema de la escuela, pero por otro lado el servicio extra a los papás. Entonces, ahí es que está el convenio con las escuelas, pero en ningún caso es igual a una pensión presencial. Eso sí tienen que tener claro. ¿Ok? Eso está en general de lo que nos decían. Bueno, el tema de los apostillados ya respondieron también. Recordar que la apostilla solamente se hace una vez al finalizar el periodo, o sea, cuando ya se vayan a graduar, o si es que yo quiero regresar a la educación tradicional o regular. Entonces, no es que lo tengo que hacer, si es que voy a hacer educación en casa 4 años, no es que tengo que hacer el apostille 4 veces, solo lo hago una vez. Entonces, eso tienen que tomar en cuenta, ¿ok? Pero si es alrededor de 90. O sea, $50 la primera página y $15 la siguiente, y además los costos de envío. Entonces, más o menos. ¿Ok? Eso en general. Bueno, como Julio César les decía, vamos a intentar hacer una reunión específica de esto cuando ya tengamos más que compartir. Hasta el momento es eso. Que sepan, o sea, que las escuelas con las que nosotros estamos trabajando son escuelas o instituciones educativas con las que ya habíamos venido trabajando desde la Fundación Voluntaria en tema de disciplina positiva, con padres y también con los docentes. Entonces sabemos que de una u otra manera están alineados con nuestra propuesta, y que aun cuando son escuelas y tienen su lógica escolarizada, están abiertos a que nosotros podamos acompañar desde la lógica del homeschooling como es. Entonces, eso es una de las cosas que cuando se haga con nosotros está casi que garantizado, porque no lo van a hacer ellos el seguimiento, sino nosotros. ¿Ok? Eso nada más. Muchas gracias. Fue una reunión más larga de la esperada, pero bueno, porque había mucho tema hoy por esta cuestión de la ley. Y eso sería, y seguimos trabajando, sigan ahí implicados en su proceso, haciendo las actividades a su ritmo, pero de forma consciente, o sea, no hacer por hacer ni por entregar. No hay nota, pero sí háganlo a conciencia porque es para ustedes, ¿ok? Eso sería, y muchas gracias a todos. Buenas noches y a descansar. Mañana Gracias a todos. no harán nada. Buenas noches, que descansen.